Lucía Veloquio es fundadora y directora de Trend Smart City, una consultora sobre ciudades inteligentes para empresas del sector público y organismos multilaterales. Dirige la diplomatura en Smart City de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral y coordina el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA. Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y cursó un MBA en Business and Big Data con doble titulación en The George Washington University, Estados Unidos, y Aden International Business School. Así que bueno, Lucía, ahora te cedemos la palabra, este espacio es todo tuyo y bueno, cuando estés lista, puedes comenzar. Hola, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Dana, por la presentación y antes que nada agradecer a la Municipalidad de Corrientes por la invitación a dar apertura a este día y por supuesto felicitarlos por promover el debate y generar estos espacios tan importantes para reflexionar sobre este camino que los gobiernos están tomando en épocas sin dudas de transformaciones y muchas, así que bueno, contenta de poder compartir con ustedes algunas ideas. Para eso me gustaría poder compartir la pantalla para poder hacer esto lo más dinámico y ameno posible. Y para que se despierten, que sé que allí en Argentina es tempranito todavía, así que me imagino que estarán comenzando su día. Así que bueno, comencemos entonces hablando de ciudades inteligentes y cuáles son los desafíos y también las oportunidades que representa hoy en día migrar de una gestión tradicional a una gestión inteligente de las ciudades basadas justamente en datos, estos datos que nos lo brinda hoy la tecnología, y cómo podemos entonces poner esto, la innovación y la tecnología, al servicio de la ciudadanía. Ya me presentaron, y más allá de siempre la presentación formal, a mí me gusta decir que soy una apasionada de las ciudades, de la vida urbana, de la innovación y de la tecnología, y que he tenido también la oportunidad de estar en muchísimas ciudades, y eso siempre me ha despertado este enorme interés por cómo las ciudades reaccionan a todas las nuevas tendencias que están apareciendo, a nuestros nuevos hábitos y costumbres como ciudadanos sin dudas cada vez más digitales. Y creo que cuando uno habla muchas veces de ciudades inteligentes, tendemos a pensar que esas ciudades inteligentes son las ciudades del futuro, y entonces así es una forma, ¿no?, de poder ver cómo la construcción de las ciudades de hoy representa oportunidades, representa desafíos que se pueden comenzar a pensar y a diseñar hoy en la construcción de esas ciudades del mañana o del futuro. Y creo que ya que esta es la primera charla que tienen en el día de hoy, me parece siempre importante cuando hablamos de ciudades inteligentes poner el tema en contexto. ¿Por qué es que hablamos de ciudades inteligentes? ¿Por qué es importante? Y sin dudas, creo que hay dos fenómenos que debemos analizar en conjunto, como lo son la transformación digital y el fenómeno de la urbanización. Los números son contundentes y nos dicen que ya hoy vive más gente en ciudades que en áreas rurales. Y por otro lado, cuando vemos las estadísticas hacia el 2030, hacia el 2050, todo indica que las personas seguiremos eligiendo vivir en ciudades. Vemos cómo las ciudades terminan siendo entornos de oportunidades profesionales, oportunidades laborales, de estudio. Encontramos oportunidades en las ciudades y eso hace que las ciudades nos atraigan y querramos vivir en ciudades. Este fenómeno es un fenómeno mundial y por supuesto no escapa a nuestra región, a Latinoamérica y el Caribe, donde estos números superan inclusive los números globales. Es decir, se estima que hacia el 2050
un 70% de la población global vive en ciudades, pero cuando vemos este número en Latinoamérica es un 85%. Entonces, si bien este es un tema que está hoy en la agenda de las ciudades, vemos que en nuestra agenda latinoamericana tendría que ser aún más importante ver cómo buscamos nuevas formas de gestionar las ciudades. Y entonces tenemos este fenómeno de la urbanización y tenemos, y les decía, son dos fenómenos que hay que analizar en paralelo, toda la transformación digital que estamos viviendo en el último tiempo, cómo las tecnologías impactan en cada una de las cosas que hacemos en nuestro día a día, desde estudiar, hacer un trámite con el Estado, usar alguna aplicación, por ejemplo, para movernos en la ciudad, algún mapa. Digamos, estamos todo el tiempo claramente en contacto con la tecnología. Somos, como les decía, ciudadanos cada vez más digitales y ya se empieza a hablar de lo que es una sociedad extendida, donde claramente tenemos nuestra vida física y se extiende a nuestra vida digital. Entonces esto claramente no escapa a las ciudades y las ciudades terminan siendo el reflejo de lo que las personas hacemos y cómo nos movemos en las ciudades. Entonces vemos cómo estos dos temas se terminan entrelazando. Y por supuesto, otro fenómeno que no podemos desconocer son los compromisos internacionales, entre ellos, y uno de los más importantes, los objetivos de desarrollo sostenibles que establecen estas metas hacia el 2030, donde vemos que justamente uno de estos objetivos, el 11, nos habla de comunidades y ciudades que sean sostenibles. Entonces vemos cómo la agenda de las ciudades inteligentes viene de la mano de la agenda de la sostenibilidad. Y aquí un poco de los números que les comentaba, necesitamos comenzar a poner este tema en la agenda de nuestras ciudades y a ocuparnos y preocuparnos por cómo desarrollamos nuestras ciudades. Y entonces en este contexto es donde aparece la noción de Smart City como una posible respuesta, como una nueva forma de gobernar las ciudades, trayendo la aplicación de tecnologías, la innovación, el uso de los datos, tema del que vienen hablando en esta jornada desde ayer. Y por supuesto, y acá es un tema desde, que focalizamos mucho en Trend Smart Cities, porque trabajamos con muchos proyectos para Latinoamérica, es una pregunta que muchas veces tendemos a hacernos, bueno, ¿y es posible convertirse en una Smart City en Latinoamérica, donde sabemos que hay problemas estructurales como puede ser inseguridad, pobreza, corrupción, desempleo, deserción escolar, todavía una gran brecha digital? Y entonces, cuando nos hacemos esta pregunta es cuando creo que tenemos que comenzar a transitar la ruta, el camino hacia las Smart Cities, dando un primer paso. Y ese primer paso es desmitificando la noción que tenemos de Smart City, desde qué concepto partimos. Y estoy segura, y que seguramente todos tendemos a tener en una primera aproximación a este tema una noción un poco imaginaria, idealizada de lo que es una ciudad inteligente. Y seguramente tendemos a pensar que una ciudad inteligente es New York, o Singapur, o Dubái, o algún lugar, alguna ciudad asiática, como puede ser Seúl, donde llegamos y ya en el aeropuerto nos recibe un robot. Y entonces tenemos que comenzar por romper algunos mitos. Tendemos a pensar que solo el concepto de Smart City es aplicable a ciudades muy grandes, muy densas, muy pobladas, ciudades capitales. Tendemos a pensar que este es un tema que compete solo a arquitectos, a urbanistas, o solo a las áreas de desarrollo urbano o de planificación territorial de los municipios. Tendemos a pensar en una primera aproximación y errada aproximación que para ser
una Smart City necesitamos un gran desarrollo tecnológico, tecnología de punta sumamente sofisticada, y pensamos que solo el sector público, solo los gobiernos, muchas veces locales, los que establecen la visión de ciudad sin la intervención de ningún otro sector. Y entonces, aquí les quiero mostrar un video que rompe un poquito con algunas concepciones. Como termina ahí el video diciendo, las ciudades inteligentes están mucho más cerca de lo que nos imaginamos, porque la innovación, la tecnología son herramientas que hoy ya tenemos al alcance de nuestras manos. Entonces es necesario comenzar, como les decía, esta ruta hacia las ciudades inteligentes, rompiendo algunos mitos y pasar entonces de esas concepciones erróneas con las que muchas veces partimos a la realidad de las ciudades inteligentes, a hacer que se hagan realidad las ciudades inteligentes. Y entonces es ver cómo cualquier ciudad, sin importar su tamaño, sin importar su población, puede comenzar a aplicar un enfoque Smart City, poner la tecnología y la innovación al servicio de la ciudadanía. Inclusive vemos que muchas veces cuando las ciudades son más chicas, es hasta más fácil comenzar este proceso de transformación digital. Por otro lado, ser conscientes de que la construcción de una ciudad inteligente es un tema que nos compete a todos, desde el lugar que nos toque, sea que estemos en el sector público, en el sector privado, sea que hayamos estudiado una carrera como puede ser arquitectura u urbanismo, politólogos, sociólogos, especialistas en tecnologías, en medio ambiente. Necesitamos, las ciudades nos necesitan a todos, y un fenómeno tan complejo como son las ciudades necesitan de este enfoque integral. No es, y con todo respeto a los muchos colegas y colegas arquitectos y arquitectas que tengo, no es solo un tema que les competa solo a ellos, es un tema que nos compete a todos, inclusive a cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, tener en cuenta que no es solo un desarrollo tecnológico sofisticado. Muchas veces, si tengo recursos, si tengo presupuesto para tecnologías sofisticadas, puede que sea útil, pero no es necesariamente ahí donde está el foco de las Smart Cities, sino es en tener un mindset que quizás sí hoy se tiene que ayornarse a esta ciudadanía digital. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar de una forma diferente, innovadora, y dar soluciones nuevas a los problemas que hoy enfrentan las ciudades? ¿Cómo podemos hacer un abordaje diferente al que lo veníamos haciendo hasta hoy? Y por otro lado, si bien por supuesto que el sector público y hay un gran rol protagónico que tienen los gobiernos locales en la construcción de ciudades inteligentes, es notorio que las ciudades que son referencia en cuestiones de Smart City supieron muy bien ver la importancia de la cooperación de otros sectores, de construir un diálogo fluido entre sector público, sector privado y personas. Por eso es lo que hoy en
en el campo de las Smart Cities llamamos de la cooperación triple P, público, privado, persona. Cuando hablamos de proyectos urbanos necesitamos esta participación de las personas que se van a ver beneficiadas con lo que se haga, por ejemplo, en su barrio o en su ciudad misma. Y entonces es romper esta visión que muchas veces se tiene, y es verdad que el concepto de Smart City nace en los años 90 de la mano de grandes corporaciones tecnológicas, pero gracias a Dios ha evolucionado este concepto y pasó de tener ese protagonismo tan relevante en el factor tecnológico a ser considerado como que es una ciudad que aplica tecnologías como una herramienta, como un medio para llevar soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Y entonces vemos cómo este enfoque claramente impacta en varios ejes de las ciudades, desde cuestiones de gobernanza, de movilidad, de economía, calidad de vida, sostenibilidad, ciudadanía. Y vemos cómo hoy todas las instituciones que forman parte de las ciudades necesitan comenzar a aplicar este enfoque Smart City, ¿no es cierto? Y pensar desde lo global, desde estas cuestiones que hacen al contexto, que hacen a la ciudad, pero también actuar local. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cada una de las instituciones pueden hoy empezar a aplicar este enfoque Smart City. Un peaje puede convertirse en un peaje inteligente, un hospital puede convertirse en un hospital inteligente, un puerto puede convertirse en un puerto inteligente. Entonces es ver cómo comenzar a aplicar este mindset a cada una de las organizaciones. Y claramente que podríamos hablar un montón de todos los ejes y las dimensiones que hablamos dentro de lo que es el paraguas Smart Cities, que como veíamos hay cuestiones de movilidad, de gobernanza y demás, pero vemos cómo todas las ciudades hoy se vienen moviendo en estos ejes que vemos aquí. Vemos varias tendencias que comienzan a poner a las personas, por suerte, en el centro en el centro de desarrollo, este enfoque de la sostenibilidad, de que como les decíamos, hoy ciudades que tenemos ciudades que comienzan a concebir esta idea de ser inteligentemente sostenible, de cómo poder poner la tecnología, la innovación, para hacer o para buscar soluciones para, por ejemplo, descarbonizar las ciudades. Por supuesto que las tecnologías vienen como herramienta y entonces aparecen nuevas formas de gobernar basadas en este tipo de herramientas. Voy a detenerme y hacer un repasito rápido por alguna de estos focos. Y cuando hablamos de persona, claramente el foco más importante de las Smart Cities, que repito, el foco no es la tecnología, sino las personas. Y hoy vemos muchas tendencias, por ejemplo, donde a través de diferentes datos que hoy las ciudades tienen, comienzan a tomar decisiones para personalizar algunas cuestiones. Entonces hoy, por ejemplo, vemos tendencias que están muy ligadas a devolver el espacio público a la ciudadanía. El siglo pasado fue un siglo de ciudades que se diseñaban pensando en los autos más que en las personas, y así se han planificado las ciudades. Hoy, inclusive después de la pandemia, vemos muchas ciudades en lo que se llama la tendencia Car Free Cities, ciudades libres de autos, o donde se empieza a peatonalizar más calles o a reducir la velocidad de los autos para justamente desalentar un poco el uso del auto privado. Muchos lugares, por ejemplo, que prohíben el acceder a los cascos históricos o a los centros urbanos en autos. Entonces vemos esto,
más espacio público para las personas, menos para los autos, es una tendencia que está pasando en muchas ciudades. Esto de pensar desde la persona en vez de en la persona, que es muchas veces como se toman las decisiones en las ciudades. Y en este sentido vemos algunos ejemplos internacionales, como el caso de París, que está transformando, que tiene toda una estrategia para transformarse en una ciudad de 15 minutos, para transformar una de sus grandes avenidas en un espacio verde y con muchos menos autos, o el caso de las supermanzanas o superbloques, como también se les dice en Barcelona, donde se les preguntó a esta ciudadanía cuáles eran los usos que le querían dar a espacio público, como las calles que estaban solo destinadas para autos, y se le devolvió esos espacios a la ciudadanía. Y entonces vemos cómo estas tendencias vienen también muy de la mano de la sostenibilidad. La ONU, por ejemplo, ya habla del concepto unido, por así decirlo, ciudades inteligentes y sostenibles. Entonces vemos hoy cómo las ciudades inteligentes son ciudades que son sostenibles, que piensan en una economía circular, en una movilidad sostenible, en hacer que las ciudades sean más caminables, o poner infraestructura, por ejemplo, para que las ciudades sean ciudades que atraigan más personas que andan en bicicleta. Entonces hoy, bajo el enfoque sostenible, las ciudades tienen un enorme protagonismo para descarbonizarse, tienen que descarbonizarse, y entonces vemos cómo la transición energética está ocupando un lugar muy importante. Ya hay muchas ciudades con planes de acción en concreto para ver cómo se van a preparar para llegar a la neutralidad en carbono. Entonces vemos este enfoque sostenible muy, muy importante y muy presente en la agenda de hoy en día. La tecnología, por supuesto, como una herramienta que ya hoy tenemos disponible para optimizar los servicios ciudadanos, para optimizar la gestión urbana, y justamente porque la tecnología es hoy la que nos permite tomar decisiones basadas en datos. Los datos hoy los obtenemos, los podemos procesar de una forma mucho más rápida y más eficiente a través de la tecnología. Y tener estos datos les permite, por supuesto, a los gobiernos tomar políticas públicas que sean basadas en esos datos, basadas en evidencia, y no cambio la parada del colectivo solo porque me parece, sino porque tengo datos que me ayudan a tomar esas decisiones. Y hoy vemos una tendencia también muy fuerte en abrir los datos, que es un tema, por supuesto, del que ya se viene hablando hace un buen tiempo, pero ya estamos viendo cómo ahora es abrir datos con un propósito en concreto. Yo, gobierno, quiero, por ejemplo, optimizar algún servicio ciudadano, y abro estos datos para que también vengan los privados, tomen esos datos y me ayuden a desarrollar algún tipo de solución. Por supuesto que vemos, cuando hablamos de ciudades inteligentes, la enorme importancia de los datos en tiempo real, cosa que hace unos años era impensado, poder, por ejemplo, saber cuál es el camino o la ruta que más me conviene conforme el tránsito que haya. Y entonces también estamos viendo cómo todos estos datos nos permiten personalizar los servicios. Y hoy se está comenzando a hablar de pasar del Big Data al Small Data. ¿Cómo puedo yo como gobierno también generar una cierta cercanía digital, usar estos datos de una forma un poco más personalizada para atender y para que el ciudadano, la ciudadana cerca, que el gobierno está cerca, y que no por el contrario lo digital genere como un distanciamiento con esa ciudadanía. Y entonces acá, por supuesto, nos ponemos el foco en la gobernanza, la importancia de los datos, de la tecnología, y la importancia de tener una planificación de Smart City, una estrategia, y no de tener como
cuestiones por separados, es decir, debemos comenzar a pensar este tema de una forma integral, multidisciplinaria, y de ver cómo la tecnología hoy nos puede ayudar en la participación ciudadana, en la atención ciudadana, justamente como una herramienta para ello. Y para ir cerrando y dándoles forma para que también pueda haber un espacio de preguntas, creo que cuando hablamos de Smart City, más que pensar estrictamente en tecnologías, que es lo que muchas veces se suele hacer, debemos comenzar a pensar en la escala humana. Cómo, digamos, las ciudades evolucionan de una forma tal que puedan recepcionar las nuevas herramientas tecnológicas, pero ¿cómo hacemos para que la ciudadanía, y acá pongo otro foco importante, también sea una ciudadanía inteligente en el sentido de que pueda tomar provecho de todos los datos que hay disponibles en su ciudad, de que los gobiernos realmente tomen esos datos para tomar mejores decisiones más eficientes? Entonces es necesario, digamos, tratar estos dos conceptos y nociones de la mano. Ciudades inteligentes con una ciudadanía inteligente, y comenzar a pensar las ciudades inteligentes desde el problema y no desde la tecnología. Es decir, veamos qué problemas urbanos tenemos y cómo con la tecnología podemos traer una solución a estos problemas, a estos desafíos que hoy las ciudades se enfrentan. Y entonces acá hay varias aristas que se abren. ¿Cómo hacemos para construir ciudades inteligentes que también tengan una perspectiva de género? Es decir, cómo también necesitamos en estas soluciones la mirada femenina, ya que el uso y la experiencia de diferentes sectores, hombres, mujeres y cualquier otro sector, no es el mismo para cada uno, la experiencia que tenemos, ni el uso que hacemos. ¿Cómo hacemos para que las ciudades inteligentes sean realmente inclusivas? Y acá esto lo dejo como una pregunta de reflexión. ¿Cómo hacemos para de verdad poner y diseñar ciudades donde nos focalicemos en las personas, cómo las incluimos a las personas, cómo las educamos para este mundo que cada vez es más digital? Y acá me parece importante ver cómo la inclusión debe ser no solo digital, sino también financiera. Vemos cada vez más servicios públicos y de todo tipo a través de herramientas digitales. Y entonces hoy, para acceder, por ejemplo, a hacer un trámite digital, necesito una computadora, necesito un celular, ¿todo el mundo tiene? Bueno, claramente ya sabemos la respuesta. Necesitamos conectividad, garantizar conectividad para poder, para que las personas puedan realmente acceder a estos servicios digitales. Por supuesto, promover ciudades que sean más innovadoras, que sean más creativas, que representen cada vez más oportunidades, que apoyen al ecosistema emprendedor. Y si bien tenemos en nuestra región muchos desafíos, como algunos de estos que les mencionaba, creo que es bueno comenzar, como les decía, a desmitificar el concepto y ver cómo en esta ruta hacia las Smart Cities es necesario tener un mindset innovador, es decir, ver cómo hacemos para pensar diferente a cómo lo veníamos haciendo hasta el momento. Ser conscientes de que la sociedad está cambiando, tiene nuevos hábitos, nuevas costumbres, y cómo hacemos para que la ciudad se ayorne a eso y que pueda dar respuesta a esta nueva ciudadanía cada vez más conectada, que compra por internet, que se educa y asiste a eventos como este por internet, que quizás habla con una persona que está en otra punta del mundo. Entonces, claramente la ciudadanía ha cambiado y las ciudades necesitan ayornarse a esto. Y creo que es importante tener en cuenta este enfoque. Yo me encontré en Londres, aquí donde estoy viviendo, en un momento con esto, y me pareció, digamos, muy ilustrativo de
la importancia de tener este mindset innovador. Muchas veces no se trata de la tecnología más sofisticada, sino de pensar cómo resolver el problema, como en este caso puede ser la colilla de los cigarrillos, de una forma diferente a cómo la veníamos pensando. Bueno, quizás el cesto de basura no funciona porque la gente no va y tira la colilla del cigarrillo ahí, pero entonces, ¿cómo hago para pensarlo de una forma innovadora y traer una solución? Y para terminar y tomar alguna pregunta, si es que hay, creo que cuando hablamos de ciudades inteligentes, hablamos mucho de futuro, y a mí me gusta siempre hacer mención de esta frase de Jorge Borges, que decía: futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y cuando hablamos de ciudades inteligentes, es importante tener en cuenta que estas ciudades inteligentes no son algo que van a caer de un día para el otro, o un nuevo modelo urbano que llega todo prediseñado y que uno, digamos, se pone como se pone un traje, sino que justamente estas ciudades son las ciudades que estamos construyendo hoy, lo que estamos haciendo hoy, las aplicaciones y las incorporaciones, los datos que estamos usando hoy para llevar nuevas soluciones urbanas. Y tener en cuenta de que cada uno, y desde el lugar que nos ocupe, construimos y hacemos estas ciudades. Así que bueno, yo los invito por mi parte a seguir en contacto, ya sea para quienes usen Instagram, que sigan Trend Smart Cities, donde estamos compartiendo novedades, noticias, tendencias que van pasando en las ciudades, acercando muchas de las cuestiones que vemos en Europa. Y bueno, y también para quienes usen LinkedIn, que conecten, donde también suelo compartir mucha información sobre estos temas. Así que por mi parte es eso, agradecer nuevamente a la Municipalidad de Corrientes por la invitación, por poder dar apertura a este segundo día de evento, y bueno, no tengo dudas que habrá buenas conversaciones y buenas reflexiones en lo que quede del día, así que muchísimas gracias, y bueno, si hay alguna pregunta me dirán. No, gracias a vos, Lucía, creo que la verdad muy clara tu exposición, me gustó mucho. Creo que nos sirve a todos, digamos, aparte de nosotros del municipio de Corrientes, que tenemos en la agenda lo que es ciudades inteligentes, a esclarecer. Cuando arrancaste desmitificando el mito, justamente todo lo asociamos a la tecnología, y no, tipo, es pensar desde el ciudadano. Justamente eso también me quedó resonando, desde el ciudadano y no en el ciudadano, a la hora de elaborar las políticas públicas. Y otra frase que la tomé, que estaba más cerca de lo que imaginamos, justamente no es algo futurístico, no sé, súper tecnológico, sino más bien aplicar estas cuestiones de innovación, de inclusión, del medio ambiente. Así que creo que aportó significativamente, así que cuando lo pensamos justamente queríamos esto, sí, tu charla fue perfecta. Y bueno, qué bueno. Sí, hay una pregunta, y te la voy a hacer. ¿Qué recomendaciones darías a las ciudades para captar capital humano calificado en tecnología, teniendo en cuenta que hoy la competencia en el mercado laboral es global? Buenísimo, muy buena pregunta, y creo que viene justo en un momento clave donde están apareciendo nuevas oportunidades laborales. Digo, hoy cuando hablamos de ciudades inteligentes hay millones y millones de dólares que se estiman en inversiones en este mundo, cuando hablamos de tecnologías que están apareciendo alrededor, por ejemplo, del metaverso, otro boom que estamos viviendo. También esto viene con nuevas habilidades, y bueno, las ciudades también tienen que, digamos, poder estar preparadas para eso, para que las personas no se vayan, y poder retenerlas y atraerlas. Y creo que justamente hay una cuestión importante que podríamos hablar mucho, pero digo, hoy las ciudades tienen la gran oportunidad de posicionarse como una smart city, y esto también ayuda a lo que es algunos no les gusta esta palabra, en lo que es el city branding, o la marca ciudad, o el city place. Es decir,
hoy las ciudades, si se quedan bajo el viejo paradigma, corren riesgo. En cambio, si son ciudades abiertas, vemos ciudades o inclusive países que están con visas de nómades digitales, donde se les da beneficios, donde se les da, digamos, herramientas para que la persona quiera quedarse. Y entonces esto le sirve después a la persona y le sirve también a la ciudad, que se posiciona como una ciudad que es abierta, que atrae inversiones. Vemos muchas ciudades en este sentido que están sabiendo ver este potencial, ¿no? Y por eso, por ejemplo, invirtiendo en tener una estrategia de Smart City, una planificación de Smart City, y no, bueno, sí, una política pública de educación, una de movilidad inteligente, o sea, todo por separado, no, pensar este tema como una estrategia de visión de ciudad. Y esto no es menor, porque también hoy vemos, por ejemplo, cómo hay muchas miradas en las ciudades que están aplicando este enfoque. Miradas para financiamientos de algunos proyectos internacionales, miradas en varios sentidos y que pueden beneficiar a la ciudad, ¿no? Económicamente, socialmente y ¿por qué no?, atrayendo talentos y reteniendo talentos, que no es un tema menor en un tema tan competitivo como son cuestiones de este tipo. Y me gusta siempre también, ya que sacamos este tema, complementar con una cuestión que me parece muy importante para los jóvenes. Quizás hay muchos jóvenes que nos estén viendo, cómo es también una oportunidad para los jóvenes el comenzar a profundizar, a analizar todos estos temas, porque hay muchas oportunidades para hoy y de vuelta, y para el mañana, en lo que tiene que ver con estos temas, desde realidad virtual, realidad aumentada, gestores de ciudades inteligentes, todo lo que tiene que ver con logística, bueno, muchas cuestiones, muchos nuevos empleos que vienen de la mano de esta gestión inteligente de las ciudades. Súper, clarísimo. Creo que quedó respondida la pregunta. Justamente esto va a ser al trabajo colaborativo, que no es solo desde la parte pública, sino con lo privado y con las personas. Así que está buenísimo. Y bueno, otra pregunta, ¿cómo se puede trabajar ese cambio de mindset con la ciudadanía? Bueno, este cambio de mindset sin duda es un proceso, pero creo que un buen puntapié es comenzar a hacerlos partes y a que las personas se sientan escuchadas y también poder analizar estos nuevos hábitos y estas nuevas costumbres, como les decía. Yo estoy todo el tiempo leyendo cosas y demás, pero siempre digo, la mejor forma de entender las ciudades es vivir las ciudades, ir, tipo, caminar la ciudad, ver qué está pasando en la ciudad, hablar con la gente. Y entonces ahí creo que es esta línea, ¿no es cierto?, de la antropología urbana, incorporar a las personas para que también junto con las personas construyamos este cambio de mindset y también podamos entonces ir de la mano, ir en conjunto, ¿no? Y no que sea el sector público el que establece una norma y después muchas veces no son bien aceptadas. Claro, totalmente. Hay que incorporar en los procesos de participación y de colaboración que justamente son pilares en estado abierto. Así que podemos trabajar con eso. Y una última pregunta, Estela Molina dice, buenos días, ¿qué nos sugiere desde su mirada en una cultura como la de Argentina, donde aún es visible la escasez al acceso de herramientas, favoreciendo lo que usted nos muestra? Creo que hace referencia, bueno, a todas tus presentaciones. Perdón, creo que no te llegué a escuchar el final. No, que creo que la pregunta la habrán hecho durante tu presentación y bueno, asociado a todo lo que nos fuiste contando, pero desde cómo nos sugerís vos de la mirada de una cultura como la de Argentina, digamos. Sí, buenísima esa pregunta y por eso yo comenzaba, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, ¿es posible este cambio de mindset cuando tenemos claramente y no podemos desconocer muchos otros problemas sumamente estructurales? Pero vemos también cómo muchas ciudades, inclusive de Latinoamérica, con problemas similares a los nuestros, supieron quizás priorizar
y entonces poder dar un primer paso. Y a veces es obvio que cuando pensamos en una smart city, una ciudad inteligente, vemos un montón de aristas a tocar, que la movilidad, que la gobernanza, y decís, ¿por dónde empiezo? Muchas cosas. Y entonces hay ciudades que muy inteligentemente dijeron, bueno, yo voy a tomar la movilidad y voy a hacer que la movilidad realmente tenga un antes y un después, es decir, establecer dentro de tu contexto cuáles son tus prioridades. Y esto me parece muy importante porque digo, hoy tenemos que saber cuál es la agenda, cuál es la nueva agenda urbana, cuáles son las tendencias que hay en materia de Smart City, conocer también, y el intercambio entre ciudades, y veía que en la agenda hay justamente personas que funcionarios públicos de otras ciudades, de otros municipios, y esto es sumamente importante, ¿no? Aprender, compartir la experiencia, porque muchas veces los desafíos son similares, y entonces poder tomar, bueno, ¿qué está pasando en tal lugar? ¿Cómo se puede resolver? ¿Cómo les fue con aplicar, no sé, esta visión o tal tecnología? ¿O cuál fue, digamos, la recepción que tuvieron de la ciudadanía? Es decir, tomar y aprender de la experiencia de otros, pero siempre teniendo muy en cuenta, y creo que acá está el kit de la cuestión, el ADN de la ciudad. O sea, hay nadie mejor que las personas, en este caso, no sé, de Corrientes, o sea, de la ciudad que estemos hablando, nadie mejor que las personas para saber cuál es el ADN, la cultura, la idiosincrasia, cómo se mueve, ¿no?, la ciudadanía, para ver, digamos, cómo poder aplicar una estrategia, un modelo de ciudad inteligente que realmente se ayierne a esto. Y muchas veces yo menciono el ejemplo de Canelones, que es un departamento en Uruguay, y ellos aplicaron una visión de Smart City y entendieron cuál era su ADN, que uno de su ADN es la ruralidad, como ellos lo definen, y entonces en su plan Canelones inteligente, ellos plantearon uno de los ejes, la ruralidad inteligente. Entonces, ¿cómo puedo llevar este enfoque a las personas que trabajan? Por ejemplo, ¿cómo puedo brindarles más conectividad, que tengan más datos para tomar decisiones? Y esto realmente me parece un caso, ejemplo, y que muchas ciudades tienen que saber cómo aplico esto en mi contexto y en mi ADN de ciudad. Súper, Lucía. Buenísimo. Y para cerrar, estamos un poco ajustados de tiempo, la última pregunta que nos hacen, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para comunicar proyectos o programas que van con una mirada inteligente para que sea amigable con los ciudadanos? Bueno, la comunicación es un tema aparte del que podríamos hablar, cómo comunicar estos proyectos, pero creo que, digamos, para ir hacia una comunicación clara, una comunicación asertiva, y entendiendo que estamos todavía en un periodo en transición, tenemos que saber comunicar por los canales tradicionales, pero también por los nuevos canales de comunicación. Es decir, ¿cómo hago para llegar, por ejemplo, a las generaciones más jóvenes? Quizás las generaciones más jóvenes no leen el boletín oficial, no miran el noticiero de las 9. Entonces, ¿cómo hacemos para poder comunicar de una forma clara y eficiente y que realmente le llegue a todos? Esto es, de vuelta, viendo a qué queremos comunicar, a quiénes queremos llegar con el mensaje, y viendo cuáles son estos nuevos canales de comunicación. Estamos en un periodo de transición, hoy tenemos que ir por todos los canales para que el mensaje realmente llegue y que no pase como muchas veces pasa, de que de un día para el otro, no sé, se cambia un trámite o se establece un nuevo proceso y nadie se entera, o se entera la mitad de la gente, o no lo saben usar, o no hubo esta sensibilización, digamos, previa al cambio. Súper. Buenísimo, Lucía. Creo que esas fueron las últimas preguntas. Creo que fueron respondidas súper bien.
Así que con esto vamos a ir cerrando esta charla magistral y bueno, súper contenta, estamos todos muy contentos, muy felices por haberte tenido como oradora y bueno, gracias y ojalá tengamos otras oportunidades para invitarte nuevamente. Seguro, seguro que así será. Bueno, les mando un saludo muy grande a todos y bueno, y contentísima de poder acompañarlos hoy en este evento y bueno, y éxitos para lo que sigue. Gracias, Lucía. Saludos. Chao, chao.